Hermano, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, agosto 4 del 2019. Hoy día, en este día glorioso en donde Dios se ha manifestado, donde Jesucristo ha aprobado que nosotros nos reunamos el primer día de la semana y ya no más en el día del antiguo pacto, del séptimo día. No podemos hacer eso porque Jesús cumplió la ley. Él descansó el día de reposo judío y resucitó el primer día de la semana, el octavo día, el octavo día, el día después del sábado. Entonces los cristianos se reunieron allí el primer día de la semana como hoy. Jesús aprobó la reunión y de ese momento en adelante, según las escrituras del Nuevo Testamento, uh, nosotros pues nos reunimos ¿para qué? Para compartir el pan, para compartir el pan con los cristianos y al mismo tiempo para adorar al Señor con la predicación de la palabra. Eso se llama lo que tiene que ver con la liturgia y el sacramento de la Santa Cena. ¿Por qué sacramento? Porque es a través del sacramento que nosotros alimentamos nuestro espíritu. Jesús dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, verdadera comida, verdadera bebida para todos nosotros que somos su iglesia. Entonces, hoy, primera de la semana, vamos a dar gracias a Dios para pasar a la exposición de su palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por este día bendito. Señor, háblanos por el Espíritu Santo. Háblanos, Señor. Que tu palabra llegue a nuestro corazón. Que tu palabra nos hable a la mente, al entendimiento, a nuestro espíritu. Padre Celestial, que el Espíritu Santo nos siga hablando todo el día, que nos lave también y nos purifique, que la sangre de Jesús, nuestro Señor, nos limpie de pecado, que haga de nosotros mejores cristianos, que nos haga, Señor, sensibles a tu palabra, que podamos estar siempre atentos a hacer tu voluntad. Fortalece nuestra fe que es débil. Fortalece, Señor, ayúdanos a confiar en ti siempre, aún en los momentos que pensamos que es difícil, porque para ti nada es difícil. Por eso necesitamos de tu gracia, para que siempre crezcamos en conocimiento. Y hoy, Señor, que tu palabra nos hable y nos dé entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos a ti y todos decimos amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir las escrituras en Romanos capítulo 7. Vamos a entrar entonces a nuestro uh, tema directo, Romanos capítulo 7. Tengo aquí la Biblia en español, la Biblia que se llama la versión Peshitta. Ya expliqué varias veces que la versión Peshitta es la versión aramaica o aramea, siríaca, y voy a tenerlo a la mano también para comparar, porque el tema de hoy es uno de los temas que me ha llevado mucho estudio. Es un tema que, según los comentaristas, para algunos es difícil tratar de entender qué es lo que Pablo hacía o trataba de decir cuando estaba estudiando las escrituras. Entonces voy a agarrar una Biblia que tengo aquí. Esta es la Biblia, fíjese, de la herencia reformada en inglés, estudio bíblico. Esta es la Biblia original, no es la traducción. En la traducción generalmente pierden ciertas palabras cuando traducen, entonces lo tengo en inglés. No sé si pueden verlo ahí. Dice The Reformation Heritage Study Bible, King James Version. Y lo bueno de la internet, como vuelvo a decir,
está en el hecho que ustedes pueden verlo o tenerlo también en la internet. En español hay muchas versiones de la Biblia y bueno, pueden leer la versión, bueno, todos tienen la versión Reina Valera, la más conocida, pero no es la única. Pueden ustedes ver la versión de las Américas, es una buena versión, y otras versiones más que hay. Voy a poner aquí, está la versión Palabra de Dios para Todos, y está la versión Nueva Biblia Viva, es otra versión, y la Biblia de las Américas. Voy a poner aquí el enlace para aquellos que están interesados. Ahí está. Todo eso hoy día del Señor. Vamos a leer. Tengo aquí el capítulo 7. Miren, no sé si se lo pueden leer. Bueno, está en inglés de todas maneras, hermano, pero es palabra de Dios. Entonces tengo eso, tengo la Biblia Peshitta y tengo en la internet 4 versiones. Tengo. Las 4 versiones son de la Valera, Palabra de Dios para Todos, Nueva Biblia Viva y la Biblia de las Américas. O sea, en total tengo 6 versiones. 6 versiones para estudiar. Porque es un tema interesante. O sea, cuando esto es estudio bíblico. Bueno, la predicación de la palabra es estudiar las escrituras. Es lo que dijo Jesús, ¿no? Escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras significa excavar. Ustedes han visto cuando construyen las bases de una casa, excavan para poner los cimientos fuertes. Es lo mismo con la escritura. Se tiene que escudriñar, se tiene que excavar para poner los cimientos del conocimiento de las escrituras bien, para entender. Entonces, vamos a leer hoy capítulo 7, versículos del, perdón, es del 14 hasta el 25. Entonces voy a escoger la versión de las Américas. Si usted tiene la Reina Valera, que es la más popular entre evangélicos, lo puede seguir, pero yo voy a leer del 14 hasta el 25. ¿Ok? 14 hasta el 25. Entonces dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso hago o practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en él, hombre interior, me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el otro, con la carne, a la ley del pecado. Esta es palabra de Dios. Bueno, hermanos, entonces ya empezamos nuestro estudio. Esto está siendo grabado. Al mismo tiempo lo voy a poner en la página que tengo de YouTube
para que otras personas lo puedan ver con la Biblia en la mano. Entonces voy a tener aquí, bueno, la Biblia de la Reforma, la versión King James. Tengo la Biblia de la Peshitta. Y tengo en la internet 4 versiones. Entre ellas está la Reina Valera, las Américas y 2 versiones más. Para comparar, porque tenemos que ver qué es lo que trata de decir. Y también tengo la versión interlineal que está en el griego. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, esa es la razón por la cual tenemos que estudiar, porque a veces las versiones son traducciones. Unas versiones lo traducen mejor que otras. Y por lo que estoy leyendo la Biblia de las Américas, la traducción está más exacta que la Reina Valera. Y me gusta eso. Entonces vamos a ir estudiando. ¿Qué dice el capítulo 7? Ya estudiamos el capítulo 7 anteriormente. Y el capítulo 7, para hacer un contexto. Si vamos al capítulo 7, que están ahí ustedes, en el versículo 1, dice: ¿acaso ignoran, hermanos? Hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras vive. Entonces pone el ejemplo que hemos visto hace 2 sábados, perdón, 2 sábados, digo 2 domingos, que el antiguo pacto, Pablo lo pone como el hombre, el marido que está vivo. El nuevo pacto es Cristo. La mujer no puede casarse con otro hombre mientras vive el marido, que es el antiguo pacto. Pero una vez muerto el marido, entonces la mujer es libre de casarse con quien quiera. Bueno, tal vez no con quien quiera. Una mujer cristiana va a tener que casarse con un cristiano. Pero la idea es que ya murió el marido, entonces está libre de casarse. En este caso, en el nuevo pacto con Cristo. Entonces ya no estamos atados al antiguo pacto, sino que estamos ahora en Cristo, libres en el nuevo pacto. Muy bien. Entonces, por eso dice en el versículo 4, dice: ahora pues, hermanos, también ustedes están muertos a la ley, que es el antiguo pacto, mediante el cuerpo de Cristo, porque Cristo cumplió la ley, para que sean de otro, en este caso, Cristo. Entonces nosotros estamos casados desde el punto de vista pactal con Cristo. ¿Ok? Muy bien. La razón es porque el antiguo pacto, que está reflejado en la ley, no salva a nadie. Nadie fue salvado bajo el antiguo pacto. Nadie fue salvado cumpliendo la ley. Primeramente, nadie ha cumplido la ley. Nadie no está registrado. Nadie lo cumplió, lo cumple ni lo cumplirá. Porque al tratar de hacer eso, la ley lo condena. No porque la ley es mala, sino porque, como dice Pablo, el pecado, haciendo uso de la ley, lo que es bueno lo convierte en muerte. Muy bien. Entonces, por eso dice el versículo 7, diremos que la ley es pecado de ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera aprendido lo que es el pecado sino mediante la ley. Es correcto. O sea, la ley nos dice, otra vez, el ejemplo del espejo. ¿Se acuerdan del espejo? O sea, uno se mira al espejo y uno se ve como está. Si uno está despeinado, el espejo no tiene manos que salga del espejo y nos peina. No, el espejo nos dice que tenemos que arreglarnos, lavarnos la cara, peinarnos. Entonces uno lo tiene que hacer. El espejo no lo hace, el espejo solamente te dice: mira, este eres tú, te guste o no. ¿Ok? La ley es algo parecido. La ley nos dice: estos son ustedes, nada más, y nos condena. No nos da la solución, no nos dice: bueno, miren, ¿saben qué? Yo te voy a dar una ayuda. No, simplemente nos dice eso. Pero nos prepara. Pablo también dice en el libro de Gálatas, en la carta, que viene a ser como un tutor, la ley, que va preparando hasta la llegada de Cristo. Bueno, Cristo ya vino, entonces no necesitamos de la ley, porque la ley nunca ha salvado a nadie, no justifica. Es más, el que quiere cumplir la ley para ser justificado, ya está condenado para muerte. Por eso dice aquí en el 8, porque el pecado por medio de este mandamiento encontró ocasión y consumó en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Claro, no es que nunca hubo ley, siempre hubo ley.
Lo que Pablo está diciendo, en caso que no haya ley, no hay pecado. Porque el pecado entonces no tiene ninguna excusa para hacernos morir, porque no hay ley, ¿no? Pero como hay ley, entonces el pecado dice, mira, oh, quebrantaste esta ley. Y dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, a eso se refiere. Todo aquel que viola la ley de Dios está en muerte. Entonces, como todos somos imperfectos, nadie cumple la ley, estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, estar muerto en delitos y pecados no implica necesariamente una persona, digamos, salvaje, fuera de orden. Es el hecho mismo que uno no cumple la ley de Dios. Por eso que hay mucha gente moralista, mucha gente que tiene ética, ¿sí? Respetuosos. Pero son imperfectos y están, y no importa cuán personas, digamos, educadas sean, pero mientras violan la ley de Dios, están bajo muerte, en delitos y pecados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, siguiendo adelante en el versículo 12, Romanos 7:12, y de modo que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo está definiendo lo que es la ley. Si alguien le pregunta a usted, por ejemplo, defíneme qué es la ley, usted ya sabe. Romanos 7:12 dice, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, porque en realidad lo es. La ley es espiritual, como dice Pablo más adelante, quiere decir que no es humana. La ley de Dios no es una ley humana, no es una ley de la mentalidad caída del hombre, es espiritual. Entonces, la ley es santa, la ley es buena, es justa, porque viene de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en nosotros, porque dice 13, así pues, lo que es bueno llegó a ser muerte para mí. Dice, de ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado, para que se mostrara como pecado, consumó la muerte en mí mediante lo que es bueno. Entonces, Pablo aquí, el versículo 13 es fundamental, porque ahí nos está diciendo a nosotros exactamente lo que es uh, la ley. La ley sigue siendo santa, justa y buena hasta hoy, pero es el pecado que tomando ocasión de lo que es bueno, en este caso la ley, ¿no? Consumó o produjo la muerte en mí, para que mediante el mandamiento el pecado fuera sobremanera condenado. Entonces, vemos de que el pecado toma ocasión de lo bueno, que es la ley, para producir en nosotros muerte. Por eso dice en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Aquí está. Entonces, ya aquí, del 14 en adelante, Pablo ya entra a hacer una reflexión en cuanto a lo que es la ley, a lo que es la ley del pecado, a lo que es la ley de la muerte. Vemos entonces que yo diría este texto lo llamaría el conflicto entre la ley de Dios y la ley del pecado en la vida del cristiano. ¿No? Entonces voy a poner aquí el conflicto entre la ley del pecado y la ley de Dios. Usted tiene que entender todo esto, porque es necesario que cuando estudiamos la Biblia lleguemos a un conocimiento de lo que Pablo está tratando de hablar. Dice, versículo 14, porque sabemos. Entonces Pablo está diciendo el por qué. La conjunción por qué viene a ser de que a partir del 14 en adelante, Pablo está haciendo una explicación de lo que dijo antes. Porque el conflicto sigue. Recuerde, voy a repetir conceptos porque quiero que usted entienda. Cuando dice porque sabemos que la ley es espiritual, está hablando prácticamente lo que dice en el versículo 12. Versículo 2 dice, la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y dice el 14, porque sabemos. ¿A quién está hablando porque sabemos? Cuando dice sabemos, entonces por implicatura sabemos que se está dirigiendo a un grupo que sabe lo que Pablo está hablando, y es el grupo de los cristianos judíos, porque ellos vienen de un concepto, de un contexto de la ley. Entonces ellos saben que la ley es espiritual, o sea, dada por Dios. Entonces, esa es la tesis. La antítesis somos nosotros.
porque nosotros no somos espirituales. Dice, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Ahora, esto es lo que a muchos comentaristas los tiene perturbados, porque hay algunos que dicen, bueno, aquí no está hablando del cristiano, está hablando del incrédulo. Otros dicen, no, está hablando del cristiano. ¿Por qué? Porque aunque el cristiano es nacido de nuevo, todavía tiene inclinaciones a pecar, y es correcto, es correcto. Entonces, ¿cuál es mi posición? Mi posición es que el 14 en adelante está hablando del cristiano, y eso lo vamos a ver, porque Pablo no está haciendo una hipótesis, ¿no? Pablo no está, diríamos, poniendo algo hipotético, sino Pablo está hablando en cuanto a su experiencia. Eso lo vemos cuando usa los verbos, el tiempo de los verbos. Dice, sabemos que la ley es espiritual. Entonces, me gusta en este caso la versión de las Américas, porque la versión de las Américas lo traduce más fiel, y voy a comparar con las otras versiones, porque dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a esclavitud del pecado. Es exactamente lo que dice el original. ¿Qué dice la Reina Valera? La Reina Valera dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sí, pero las Américas es mucho más correcto y está más traducido al sentido literal, y lo voy a poner acá para los que no tienen la Biblia de las Américas. Por eso yo les digo, hermanos, si usted es serio en estudiar las escrituras para su crecimiento espiritual, usted tiene que estudiar y ver otras versiones. ¿Ok? Y aquí ya viene una exhortación. Si usted se considera cristiano, usted tiene que alimentarse bien de la palabra de Dios. ¿Ok? Ah, tiene que dar tiempo. No puede usted leer como si estuviera leyendo una poesía. Muchos cristianos toman la Biblia como poesía. Me gusta esto, lo voy a poner. Poesía. Eso es poesía. Eso es poesía. No, no haga que su cerebro se encoja, se haga chiquito con poesías. Las poesías tienen un lugar en la literatura. A mí me gustan. Pero la Biblia no es poesía. La Biblia no es comida chatarra. Ustedes saben, ¿no? Una gran uh, comparación es la comida mexicana chatarra que venden en los Estados Unidos con la comida mexicana que se hace en la casa. La comida mexicana lleva tiempo, muchos ingredientes. Sí, cualquiera no lo sabe hacer, es la verdad. Pero la comida chatarra mexicana, en un minuto lo tienen listo. Entonces, si comparamos las dos, pues hay una gran diferencia. Eso es lo mismo con las escrituras. Si usted quiere comida chatarra espiritual, una lectura, no le va a beneficiar. Pero si quiere que la comida de verdad, bien preparada, que lleve tiempo, va a tener que emplear tiempo, va a tener que estudiar. ¿Ok? Entonces, esta es la manera de interpretación. Y hoy día del Señor, les exhorto a que hagan eso. Todos tenemos responsabilidades en la casa. Pero mis responsabilidades está sometida a la responsabilidad que tengo con la palabra de Dios. Y eso tiene que ser para usted. Muy bien, sigamos. Dice aquí, sabemos que la ley es espiritual, pero yo, el cristiano, soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Ahora, esto es bien interesante porque desde el punto de vista carnal, uno diría, bueno, pero Cristo me salvó. Sí. Pero recuerde que más adelante Pablo va a explicar lo que está diciendo ahí. Más adelante Pablo va a explicar lo que dice ahí. Significa que el pecado toma posesión de uno. Y lo voy a decir porque creo que se refiere al cristiano. Entonces, como el cristiano, aunque está en Cristo, sigue sometido a la inclinación de pecado. El pecado tiene, como dice ahí, control sobre el cristiano.
porque cometemos pecado, ¿no? Juan dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Ahí está la evidencia. Nadie puede decir yo estoy libre de pecado porque le hace a Dios mentiroso. Y esa es la razón por la cual dice, confesad vuestros pecados unos con otros. Tú sabes que la confesión del pecado no solamente es ante Dios, sino unos con otros. Eso es muy importante. Santiago lo dice, confesad vuestros pecados unos con otros. Y eso no se practica en el evangelicalismo. Dice aquí, porque la ley es espiritual, pero yo soy carnal vendido al pecado. Ahora, hay una coma ahí. La palabra carnal tiene que ver entonces que somos limitados, humanos, físicos, físicamente, imperfectos, uh, no tenemos poderes extraordinarios, nuestra mente es limitada, cometemos errores todos los días. Usted sabe, su propia experiencia le dice que no es perfecto. Entonces, aunque somos cristianos y tratamos el hecho mismo, por ejemplo, de que uno como cristiano, por ejemplo, Día del Señor, hoy día, Día del Señor, es el ejemplo de lo que está Pablo hablando. Y déjeme ilustrarlo de esta forma. En este momento, Día del Señor, hay muchos que están durmiendo. Escúchame bien. Hay muchos llamados cristianos, evangélicos, reformados, lo que sea, póngase el nombre, que están durmiendo con las sábanas ahí, olvidándose que hoy es Día del Señor. Y es una vergüenza eso. Ahora, yo les digo, ¿están ellos sometidos al Espíritu de Dios o están siendo sometidos a su mentalidad carnal? Ahí está la evidencia. Muchos dicen, no, pero ¿cómo va a ser carnal? Bueno, y los que están durmiendo hoy día del Señor. Los que saben que tienen que haber estado levantados a las 5 o 6 de la mañana orando, siguen durmiendo. Día del Señor. Eso es una vergüenza. Y así critican a los católicos romanos. No, respete a los católicos romanos. Respételos. Porque ellos van a misa aunque sea a las 6, 7 de la mañana, pero van. Pero usted, dormido, totalmente dormido, en el día del Señor. Entonces, esta es la evidencia, hermano, de que usted, los que están dormidos hoy del Señor, no están siendo gobernados por el Espíritu de Dios, sino que son esclavos de su propio pecado. Punto. Esa es la mejor ilustración de lo que se puede hacer. ¿Qué más dice? 15. Porque no entiendo lo que hago, dice Pablo. Fíjese, él está hablando en primera persona. Dice, no entiendo lo que hago. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Acaso está hablando de que Pablo era un ignorante? No, Pablo era una persona que conocía la ley. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice, yo no entiendo lo que estoy haciendo? Bueno, Pablo se está refiriendo al hecho de que como humano, así como usted y yo, hay cosas que él hacía desde el punto de vista de la ley de Dios, que él dice, bueno, ¿por qué hago esto? O sea, él está viendo desde la perspectiva de la ley de Dios. Entonces, desde el punto de vista de la ley de Dios, él dice, él ve su vida y dice, ¿por qué hago esto? ¿Me entiende? ¿Por qué hago esto? Y dice, a ver, ¿qué dice la América? Por, porque lo que hago no entiendo. Ahí está. Eso es exactamente lo que está diciendo en el original. La Valera dice, porque lo que hago no entiendo, exacto. La otra versión dice, no sé qué está pasando conmigo, lo que quisiera hacer no lo hago y resulto haciendo lo que odio, dice esta versión. Y realmente es así. Esa versión me gusta porque esa versión lo está, diríamos, poniendo en un lenguaje que uno lo puede entender, pero está transmitiendo el verdadero sentido del pasaje. Pero las Américas, la versión de las Américas dice, porque lo que hago no lo entiendo. La palabra entender es percibir. La palabra entender es percibir. O sea, Pablo es consciente de lo que está haciendo, ¿ok? Pero a él se refiere a que no entender en el sentido, bueno, yo sé que estoy haciendo algo contrario a lo que no tengo que hacer o hago algo que no debo hacer, pero su pregunta no es tanto eso. Su pregunta es, ¿por qué yo sabiendo que está mal lo hago? Eso es lo que está diciendo él. ¿Por qué yo sabiendo que está mal lo hago? Fíjese, él lo está haciendo, ¿ok? Él lo está haciendo. No es que dice, bueno, pienso que lo voy a hacer. Él lo está haciendo. Él está
diciendo lo que está experimentando. Entonces, ¿qué más dice? Estoy leyendo la Valera, perdón, las Américas, y aquí tengo la Peshita. Dice, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. A ver, ¿qué dice aquí? Aquí dice, pues no hago lo que yo deseo, sino lo que detesto, eso hago. Bueno, me gusta las Américas, porque es exactamente lo que está diciendo. La Valera dice, porque no, sino lo que hago, aquí dice la otra versión, porque no me entiendo a mí mismo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero de estas cuatro, ¿y qué dice aquí? Déjeme ver la de los reformadores. Esto es en inglés, pero forgot which do allow not for what I would that I do not, but what I hate. Ok. Bueno, prácticamente dice lo mismo, pero me gusta las Américas. Y lo voy a poner aquí en caso que no tenga esa versión. Fíjese. Ahí está. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero. Mire lo que dice el verbo, practico. Es diferente a hacer. Aunque practicar es hacer algo, la diferencia con hacer no nos dice la frecuencia. Practicar nos dice la frecuencia. Ahora, esto es interesante porque otras versiones dicen, por eso me gusta esta traducción de las Américas. Porque bien podría haber dicho, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero. Pero cuando dice no practico lo que quiero, entonces ahí cambia todo el asunto. Porque no solamente está diciendo hacer, sino practicarlo, la frecuencia del hacer. Entonces lo que Pablo está diciendo, lo que hago, no lo entiendo. ¿Ok? Muy bien. Porque no practico lo que quiero. O sea, lo que Pablo está diciendo, lo que tengo que estar haciendo siempre, lo que tengo que estar haciendo siempre, no. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Ahora, la pregunta es, ¿qué es eso que Pablo quiere practicar siempre, pero no lo hace? Pregúntese usted, ¿qué es eso que Pablo quiere practicar siempre? Practicar, no solamente hacer, practicar, pero no lo hace. Recuerde, hay una gran diferencia entre hacer y practicar. ¿Cuál es? Hacer es general, no me dice a mí si lo quiere hacer una vez, pero cuando dice practicar, entonces ya me está diciendo que es un hábito, es algo que va a ser siempre, una frecuencia continua, es una costumbre. Por eso se llama practicar. Entonces Pablo quiere practicar, pero no lo hace. Ahora, como está hablando desde un punto de vista ético y moral, la, y el contexto nos dice que está hablando de la ley. Entonces lo que Pablo está hablando es acerca de la ley. Pablo dice, porque no practico cumplir la ley de Dios, sino lo que aborrezco, lo que prohíbe la ley, eso hago. Entonces, el contexto es la ley de Dios. Pablo sabe lo que dice la ley y él dice, tengo que practicar lo que dice la ley. Quiero practicar lo que dice la ley. Ahí está el deseo. Pero ¿qué creen? Hago exactamente lo contrario a que dice la ley. Y aborrezco, odio, detesto hacer aquello que la ley me prohíbe hacer. Eso es un conflicto, por eso puse el tema, es un conflicto. Pablo está teniendo un conflicto interior, yo diríamos de un punto de vista psicológico, está bajo estrés mental, porque su estrés mental surge del hecho que él sabe lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer, pero hace lo contrario. Y lo que hace es lo que aborrece. Ahora, póngase usted en un momento, porque esta es una experiencia que Pablo está escribiendo. Usted en este momento le doy 30 segundos que piense, ¿qué es eso que usted quiere hacer desde el punto de vista de la ley de Dios?
pero usted al final hace lo que aborrece hacer. Piense, no me tiene que decir, pero piense. Reflexione usted en su vida. Reflexione en aquello que usted quiere hacer como cristiano, pero hace aquello que odia hacer, la práctica. Entonces hay un conflicto entre la voluntad y la práctica. La voluntad y el hacer. Entonces, no basta con decir, oh, yo quiero hacerlo. Hay que consumarlo. Pero ahí está el problema. Pablo dice, tengo un gran problema. Mi problema es que, como dice el versículo 15, y por eso dice, yo no entiendo lo que estoy haciendo. O sea, no percibo, no entiendo, no llego a comprender exactamente lo que está pasando en mí, porque yo quiero hacer esto, pero hago lo que aborrezco. A eso se refiere Pablo, que no entiende lo que está pasando con él. Yo le pregunto a usted, ¿usted está teniendo este mismo? Ahora, ¿qué más dice? Versículo, estamos avanzando, ¿ok? O sea, hay mucho que avanzar aquí. 16. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Ese es exactamente, ¿qué dice la Valera? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Bueno, ah, la- las Américas están mucho mejor. ¿Qué dicen las otras versiones? Dice, sé bien que si hago lo que no quiero hacer, entonces la ley es buena. Bueno, como no me gusta hacer lo que yo hago, no. La versión de las Américas está mucho mejor en esto. Y lo voy a poner ahí para los que no tienen la versión de las Américas. Recuerden, no tiene que comprar, todo está en internet, ya les mandé ahí el enlace, pueden entrar. Y ahora, si ustedes quieren la Biblia, sea el libro mismo, porque a mí me gusta tener la Biblia, no la internet, bueno, tengo el internet, pero si a usted le gusta el libro, bueno, va a tener que comprarlo para el beneficio de usted mismo. Entonces dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, si lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, Pablo concluye, bueno, si lo que quiero, no lo hago, y si lo que no quiero hacer, eso hago, eso es como continuación del versículo 15. Entonces, estoy de acuerdo con la ley. ¿Por qué puse eso? Porque a diferencia de las otras versiones, ese es exactamente lo que dice el original. Pablo está de acuerdo. Pablo está de acuerdo. O sea, su mente de Pablo está igual a lo que la ley está diciendo. Pablo es una persona inteligente. Él dice, yo estoy de acuerdo exactamente a lo que dice la ley, ¿no? Entonces, la ley me está diciendo a mí todo lo que Dios manda en su palabra, todo lo que nosotros queremos hacer. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque cuando hago lo que aborrezco, me doy cuenta que la ley es buena. ¿Se dan cuenta? Pablo razona así de esa manera. Otra vez, Pablo dice, versículo 15, lo que tengo, lo que hago, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque no practico lo que quiero hacer. O sea, él tiene que estar cumpliendo la ley de Dios todos los días, pero no lo hace, porque hace justamente lo opuesto, y ese opuesto es lo que él aborrece hacer. Lo hace, fíjese, lo hace. No es que dice, uy, creo que lo voy a hacer. No, él lo hace. Lo que aborrece lo hace. Entonces, como él hace lo que aborrece, dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, o sea, lo que aborrece, entonces estoy de acuerdo que la ley es buena. La ley de Dios es buena. ¿Me entiende? La ley de Dios es buena. Lo cual está de acuerdo al versículo 12, donde dice que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿No? Versículo 12, de modo que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, y en el versículo 14, la ley es espiritual. Entonces, por eso Pablo dice, la ley es espiritual, la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena.
El problema soy yo, ¿no? El problema soy yo. El problema es que yo no estoy haciendo lo que la ley de Dios me manda hacer. Y como hago lo opuesto, llego a la conclusión de que la ley es buena. ¿Ok? ¿Qué más dice? Ese versículo 17. Vamos al versículo 16. Dice, así que ya no. Dice, así que ya no. Es está. Entonces, aquí Pablo enfatiza en base a lo que experimenta en su vida que él no es quien hace el mal. Dice, así que ya no, versículo 17, soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. Ahora, ¿qué dice la Valera? Dice, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Muy bien, 17 las otras versiones. Pero en realidad no soy yo el que hace esas cosas, sino el pecado que vive en mí. Está bien, vivir es lo que dice. Y la otra versión, yo sé que en mi vieja naturaleza no hay nada bueno. Bueno, aquí está, no, no me gusta esa parte. Y la Peshita dice, pero ahora no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ahora, vamos a analizar esto. Pablo dice, voy a usar otra vez las Américas, me gusta, por el momento la Biblia de la versión de las Américas está traduciendo bien. Así que ya no soy el que lo hace. Pablo entonces está hablando de él mismo. Como él se da cuenta entonces que la ley es buena, eso le da a pensar, bueno, la ley es buena. Entonces, por lo tanto, yo, yo ya no soy el que hace eso, o sea, lo malo, lo que aborrece, a eso se está refiriendo. El que hace las cosas que yo hago que aborrezco es el pecado que habita, vivir en mí. Ahora, el verbo en el griego que dice habitar es realmente vivir. O sea, Pablo está diciendo el pecado vive en mí. El pecado vive en mí. Entonces, como el pecado vive en mí, es el que me hace hacer las cosas que aborrezco. ¿Entiende? Como el pecado vive en mí, pero que Pablo está usando la palabra vivir, habita, morar, vivir. El pecado me hace hacer las cosas que yo aborrezco. O sea, para que Pablo lleve, y Pablo lo va a decir más adelante, Pablo está diciendo algo interesante. Si el pecado que vive en Pablo le hace hacer cosas que él aborrece, entonces quiere decir que el pecado tiene control de su vida. Claro, porque si el pecado hace las cosas que él aborrece, entonces él no tiene poder para decir no, aunque él sabe que está mal, porque él dice aborrezco. Al decir aborrezco, sabe que está mal, detesta eso. Muy bien, ¿qué dice el versículo 18? Porque yo sé que en mí, aquí está, en él mismo, es decir, en mi carne, la palabra carne viene de la palabra griega sarkis, que significa carne, o sea, cuerpo, cuerpo de muerte, cuerpo de pecado, el ser humano con sus limitaciones físicas y mentales. Por eso dice en mi carne, él está enfatizando en mí, mi carne, o sea, su cuerpo. No habita nada bueno. Ahora, la palabra bueno es interesante porque aquí, cuando Pablo está diciendo, ¿no? Cuando dice no more el bien, Pablo está hablando de una palabra que en griego se llama agatos. Inclusive hay una palabra, en la palabra agatos, que significa, que pone ahí, uh, Pablo lo pone, no está como es bueno, después lo voy a explicar, pero agatos, hay nombres Agata. ¿Has escuchado el nombre Agata para mujer? ¿No? En Estados Unidos muchos usan la palabra gata. Yo decía, ¿por qué le ponen Agata? Y yo decía, ¿será porque parece una gata? No, Agata es una palabra griega
que significa lo más sublime. Oh, ahora entiendo por qué se llama Agata. Agata tiene que ver, piense usted lo más sublime, lo más honroso, honoroso, de un nivel alto de bondad, de hermosura, de belleza. Un valor tan altruista. A eso se está refiriendo Pablo. Cuando dice, en mí no mora nada de esas cosas, dice Pablo. Fíjese. Y voy a poner aquí, está investigando, lo que el adjetivo agatos nos dice. Porque Pablo dice, en mí no mora el bien. Pero ¿cuál bien? Aquí está. Ahí está. Adjetivo agatos, que significa intrínsecamente bueno. O sea, no hay nada bueno intrínsecamente bueno. Bueno en la naturaleza. Bueno ya sea que se vea así o no, la más amplia e incolora de todas las palabras con ese significado, recto, honorable, cumplir con el deber o servicio, el exigido, recto, libre de engaño, particularmente del deseo de corromper al pueblo, denota el alma considerada como el depósito de pensamientos puros que se producen en el habla, en un sentido más estricto, benevolente, amable, generoso. Yo le pregunto a usted, hermano, o al que me esté viendo, ¿usted cree que encaja en esa definición? ¿Usted es una persona agatos? ¿Usted es una persona agatos? Responda. Mírese al espejo, ¿no? Acá hay un espejo. Siempre tengo un espejo para ilustrar. Y cuando se mira al espejo, dígase, a ver, eres agatos. Usted respóndase. Porque eso es lo que Pablo está hablando cuando dice, en mí no mora el bien. O sea, Pablo está diciendo, en mí no mora, no habita aquella cosa que es libre de corrupción, aquella cosa que es benevolente, amable, generoso. Mi naturaleza intrínseca no es nada de eso. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Dice el 18, porque yo sé que en mí, en mi cuerpo, de carne, este cuerpo, no habita nada. Y dice, fíjese que dice nada, ¿no? Dice nada. Ahora voy a ver aquí, porque una cosa es decir, bueno, en mí no habita lo bueno, pero cuando dice nada, entonces ahí cambia todo. Pablo está hablando cuando dice uh, es un adjetivo absoluto. Por eso se traduce como nada. El adjetivo absoluto de no significa nada. Dice, adjetivo absoluto, no. Entonces, Pablo está diciendo en una forma categórica, no hay nada bueno en mi carne. Eso es una, diríamos, afirmación tremenda, hermano. Y ahí Calvino pudo decir, ¿no? La corrupción del hombre. Moralmente no hay nada bueno en el hombre, lo que está diciendo Pablo. No es que el hombre sea inteligente o no sea, porque Pablo sabe, él dice, lo que yo aborrezco, yo sé que esto es malo, pero lo hago. O sea, soy débil. Entonces Pablo dice en el 18, por eso, dice, porque yo sé, Pablo es consciente, el saber, yo tengo conocimiento, yo soy consciente, yo sé, aquí en mi mente yo sé, no hay nada que es honorable en mí.
Porque el querer está presente en mí. Y me gusta porque dice la palabra presente, es exactamente lo que dice en el griego. O sea, la voluntad de hacer lo bueno está en Pablo, ¿no? La voluntad de hacer lo bueno está en uno. Dice, yo quiero. Querer es voluntad. Yo tengo la voluntad de hacerlo. Yo quiero hacer lo bueno. Pero ¿qué pasa? Pablo dice, pero el hacer el bien no lo hago. O sea, ese es el conflicto del cristiano. A diferencia del no cristiano, porque el no cristiano no tiene ese conflicto, porque pues, no tiene la ley de Dios. El cristiano sí tiene la ley de Dios. Sabe que la ley le está diciendo no, no, no y un montón de cosas. Entonces, pero como la ley no tiene poder, se queda en la mente de la conciencia del hombre y dice, bueno, quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Hago lo que aborrezco. Y al hacer lo que aborrezco, pues estoy de acuerdo que la ley es buena, santa, justa, espiritual. Y si es así, entonces yo ya no soy el que hace esto. Yo, como persona, no, sino ya es el pecado que mora en mí. Es el pecado que vive en mí, lo que está diciendo Pablo. Dice el versículo 20, y si lo que no quiero hacer eso hago, está repitiendo, ya no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer, aquí versículo 21, el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Ahora, aquí habla de una ley. Pablo está repitiendo lo que dice en el versículo 19. Dice, queriendo yo hacer el bien, o sea, teniendo él la voluntad de hacer el bien, cuando él quiere hacer el bien, de acuerdo a la ley de Dios, cuando él quiere hacer el bien, él encuentra una ley. Fíjese, dice que él encuentra una ley. Dice ahí, y esa ley es, el mal está en mí. Ahora, ¿cuál es la ley que Pablo está hablando? Bueno, es la ley del pecado y de la muerte. Pablo está hablando del pecado que mora en él. Como el pecado vive en él, Pablo lo llama, esa es la ley del pecado. ¿Por qué la ley del pecado? Porque como el pecado le hace hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, es una ley, tiene control. Entonces la ley del pecado y de la muerte vive en Pablo. Fíjese, la ley del pecado y de la muerte vive. Ahora, sigamos. Dice, porque en el hombre interior, aquí hay una cosa muy importante, en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, dice. En el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahora, esto es muy importante porque aquí ahora menciona el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? Es exactamente su mente que está sometida a Cristo, que él sabe, su mente es el hombre interior. Entonces, Pablo está usando figuras retóricas para darnos a entender de que el hombre interior, que es su mente, se deleita en la ley de Dios. Por eso, eso explica por qué Pablo quiere hacer lo que es bueno, por el hombre interior. El hombre interior sabe lo que es la ley de Dios. El hombre interior sabe que tiene que obedecer a Dios. El hombre interior se deleita en la ley de Dios porque sabe que la ley de Dios es perfecta. ¿No? Sabe que la ley de Dios es perfecta. Entonces, el hombre interior, nuestra mente, sabe que cuando lee la ley de Dios, entonces se deleita en la ley de Dios. El hombre regenerado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Versículo 24, 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Está hablando de la misma ley
que está en el versículo 21. Por eso dice, otra ley en los miembros de mi cuerpo. Fíjese que no dice la ley del hombre interior. O sea, esa ley de sus miembros no ataca al hombre interior. Fíjese, repito, la ley que gobierna el cuerpo no gobierna al hombre interior. Esa es la razón por la cual yo creo que está hablando del cristiano. Porque el regenerado no se deleita en la ley de Dios. Al contrario, rechaza la ley de Dios. Entonces, como está hablando del cristiano, una persona que se deleita en la ley de Dios, está hablando del regenerado, que está teniendo un conflicto entre su mente, que está sujeta a Cristo, y sus miembros, que están controlados por la ley del pecado. Es un conflicto tremendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo, pero veo otra ley, esa es la ley del pecado en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de su mente? El hombre interior. La ley de la mente es la ley, es el hombre interior que se somete a la ley de Dios mentalmente, que se deleita en la ley de Dios cuando lee la Biblia, cuando lee las Escrituras, se deleita, le gusta, se somete mentalmente. Esa es la ley de la mente. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Dice, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, aquí por eso, ese es un conflicto. Pablo está haciendo aquí una dicotomía en cuanto de estas leyes. La ley de la mente, del hombre interior. La mente es el hombre interior, se deleita en la ley de Dios. Pero hay una batalla, hay una guerra en la vida del cristiano. Esa guerra viene porque la ley del pecado, que mora en su cuerpo, no en la mente, en su cuerpo, hace guerra contra el hombre interior, contra el hombre interior. Porque el hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero la ley del pecado en su cuerpo le hace guerra. Y es un conflicto. Por eso Pablo está explicando y dice, por eso yo sé lo que está, yo sé el bien, yo sé el mal. Yo quiero hacer el bien, quiero hacer el bien, pero hago el mal, lo que aborrezco. Entonces, Pablo por eso dice, ¿no? Dice, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, esa palabra miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí, en esta parte dice, ¿no? Uh, en el, dice, ahora sé que, a ver, ¿dónde está esto? El 20. Ok, me hace 23, pero veo otra ley, versículo 23, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Claro. O sea, el pecado, mientras vivimos en esta tierra, entonces el pecado toma posesión de nuestros miembros del cuerpo. Pero nuestra mente sirve a Dios, dice. ¿Ves? Por eso dice 22, me deleito en la ley de Dios. 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo está hablando ahí, entonces a la conclusión. Si eso es así, conclusión. Entonces Pablo llega a la conclusión diciendo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿A qué se está refiriendo cuerpo de muerte? Bueno, está refiriendo primeramente al cuerpo físico que está imperfecto, sujeto a la ley del pecado. Entonces, él dice que se siente miserable, ¿no? Miserable. La palabra miserable dice, es una palabra que significa que está afligido, uh, que está pasando problemas tan grandes que se siente sin valor, sin esperanza, cree que no hay solución y se siente muy mal desde el punto de vista humano. Entonces él se siente ya tan agotado
abatido, diríamos en un estado ya de depresión por el conflicto que está pasando, un estrés grande, una tensión grande en su vida mental y espiritual. Dice, porque es un hombre, ¿no? Miserable soy yo. ¿Quién me va a liberar? ¿Quién me va a rescatar? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Quién me va a rescatar de esta destrucción, desde el punto de vista de destrucción? Recuerde que está bajo depresión tremenda. Entonces, ¿quién me va a rescatar de esta destrucción de mi vida? Cuando está diciendo cuerpo de muerte, está hablando de su existencia humana, de su existencia humana como persona. Llegó al punto, Pablo, en donde este conflicto es tan grande en su vida que ya ve que no hay salida. Porque él quiere hacer, sabe lo que es bueno, quiere hacer lo bueno, pero hace lo malo, lo que aborrece. Entonces hay un conflicto ahí en esas dos leyes. Entonces él dice, ¿quién me va a rescatar de esta aflicción? Porque me estoy destruyendo. Entonces, donde aparentemente parece que ya no hay solución, mire lo que dice el versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro. Así que yo mismo, por un lado, y aquí está, por eso le dije que está hablando del cristiano, con la mente sirvo a qué? A la ley de Dios. Pero con el otro, con la carne, ¿sirve a qué? A la ley del pecado. Ahí está. Pablo está hablando del cristiano o cristiana que todos los días tiene un conflicto en su vida. Dice, gracias a Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Dice, gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. ¿Por qué dice gracias a Dios a Cristo nuestro Señor? Porque Cristo por su gracia lo ha salvado de esa situación. O sea que Él está en Cristo ahora. Él es el liberador. Él le da la vida eterna. Por eso que Pablo dice, lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando trato de cumplir la ley, me condeno, la ley del pecado. Pero el que me rescata de tratar de justificarme por la ley que me lleva a la muerte, es Jesucristo, que Él lo pudo hacer, Él me rescata. Entonces, mientras viva en esta vida, lo que dice Pablo, hasta el día que yo parto con Dios, escuche bien esto le afecta a usted. Mientras vive en esta vida, voy a tener este conflicto, pero ahora en Cristo, con mi mente, dice aquí, ¿no? Con mi mente sirvo a la ley de Dios. O sea, servir tiene que ser significa la palabra dulo. Soy esclavo a la ley de Dios, con mi mente, con el hombre interior. Con el hombre interior, yo soy esclavo de la ley de Dios. Pero en mi carne, en mi cuerpo, este cuerpo carnal, soy esclavo de la ley del pecado. Fíjese. Entonces, esa es la realidad del cristiano en su vida experimental. De que mientras estamos en esta vida, Cristo nos rescata por gracia, por fe. Nuestra mente se deleita en la ley de Dios, pero el conflicto está en nuestro cuerpo, que mientras es un cuerpo caído, es un cuerpo imperfecto, el pecado toma posesión de esa ley para hacer que nosotros hagamos cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Pero Pablo dice y reconoce, en medio de esta situación, no estoy muerto, porque Jesucristo me rescata, por su gracia, para vivir para Él. Y dice, por eso, ahora, dice, ahora, y fíjese lo que dice ahora, ¿no? Ahora dice, ¿no? En el versículo 25, porque la palabra ahora tiene que ver mucho, porque dice aquí, gracias a Dios Jesucristo. Y nosotros, entonces, dice, entonces, uh, es la conjunción, tiene que decir, me dice yo, de verdad sirvo a la ley de Dios con mi mente, pero con, con mi carne a la ley del pecado. Ahora, no es que él sirva, dice, oh, voy a servir con mi carne a la ley del pecado, sino está diciendo el pecado toma posesión de mi carne, que es débil.
Pero mi mente, el hombre interior, el que está en Cristo, me deleito en la ley de Dios. Él me ha salvado para Él. Si fuera si estuviera esta experiencia de un no cristiano, nunca podría decir, yo me deleito en la ley de Dios, porque es incrédulo. Pero no está hablando del incrédulo, está hablando del cristiano, que en Cristo Jesús nosotros servimos a Dios, nos gozamos en su ley, aunque este cuerpo maltrecho está siendo esclavo del pecado. Ahora, suena una contradicción, pero en realidad no, porque a partir de los que versículo 8, capítulo 8 en adelante, nos explica lo que significa vivir obedeciendo en la mente a la ley de Dios y al mismo tiempo experimentando el pecado en este cuerpo. Eso nos va a explicar en el capítulo 8 de Romanos. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Gracias, Señor, por que ahora como cristianos en nuestra mente nos deleitamos en tu ley y somos salvos en Cristo. Ya la ley no nos condena, ni el pecado toma ocasión de la ley para condenarnos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don de Dios es vida eterna en Jesucristo y tenemos ese don por la fe en Cristo. Ayúdanos a vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Fortalece nuestra fe, nuestra vida, porque nuestro cuerpo es frágil, débil. No tenemos la fuerza, solamente en ti. Gracias, Señor, que en Jesucristo Él nos ha rescatado, Él nos ha salvado, nos ha justificado, Él nos ha redimido. Y ahora que este día del Señor, con tu espíritu, la ayuda de tu espíritu, sigamos estudiando tu palabra, sigamos meditando en todas las enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a ser mejores, a no engañarnos, Padre. Perdona nuestra ingratitud. Perdona, Señor, que somos flojos. Perdónanos, Señor, que somos personas que cometemos una a la misma cosa. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos siempre. Y así te pido, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes y no se olviden, hoy en día el Señor, sigan estudiando las Escrituras, sigan meditando, escribiendo, reflexionando. Cualquier pregunta me lo pueden hacer. Gracia y la paz con ustedes.